Porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque confiamos, Señor, en ti, porque podemos tener tu instrucción. Bendito eres. Y ahorita que vamos a empezar a estudiar tu instrucción, tu Torah, podemos declarar y confesar Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor Yahweh, nuestro Dios, Rey del universo, que has establecido tu Torah para tu pueblo. Y te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach que sea tu palabra viva en nosotros y que nos deleitemos en ella, que sea dulce como la miel y que sea un resplandor para nuestro caminar. En tus manos encomendamos, Señor, esta reunión y te pido que tú tomes autoridad, control de todo lo que vayamos a hablar y que sea para edificación de tu pueblo. Bendito eres para siempre. Gracias te damos porque eres tan bueno. Te pido que nos ayudes a todos a enseñar y a aprender y que todos podamos verdaderamente practicar Shema. Amén. Muy bien. Esta enseñanza, ¿no?, que vamos a empezar a desarrollar es un poco compleja, ¿verdad?, porque tiene muchos elementos. Pero cuando yo veo esta enseñanza me llama mucho la atención, porque la palabra de Dios habla repetidas veces acerca de eso que está en su corazón. Algo bien íntimo, bien claro, yo lo veo como una especie de, si es que puedo expresarme así, que con todo respeto, como una pasión de parte del Eterno para que se dé cumplimiento. Nosotros, ¿verdad?, como sus hijos, como sus ovejitas. Recuerdo que yo cuando era chico, ¿verdad?, tengo que hablar de mí, pero creo que muchos niños, no es propio de mí, cuando veíamos a alguien grande hacer a ver que sea algo y más cuando era mi papá, pues yo quería hacerlo, ¿no? Inmediatamente, agarrar el martillo, yo quería agarrar el martillo, y yo quería hacer un hoyo, y yo quería pintar, y yo quería hacer todo lo que él hacía, ¿no? Y creo que es algo bien claro, ¿verdad? Mi papá era policía, era de tránsito en aquel tiempo, ¿verdad? Y salía con su uniforme. A mí me encantaba verlo con el uniforme, con su pistola, y ver que traía las esposas, y traía todas las balas, y todo eso, ¿no? Las insignias y el escudo, y era algo bien bonito. Y dije, yo quiero ser policía cuando sea grande, y así, ¿no? Sí. Y eso fue una bendición bien grande. Cuando nosotros vemos los planes del Eterno, creo que es bien válido que nosotros empecemos a ambicionar, ¿verdad? Que sea una pasión el que nosotros podamos estar haciendo lo que Él está esperando de nosotros. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros leemos, vamos a buscarlos. Éxodo 19, Shemot 19:2. Isaías 61:6. Lo voy a apuntar para que no nos veamos. Shemot. Y habiendo partido de Refidim. Shemot 19:6. Isaías 61:6. Era 61:6. Primera de Pedro 19:2 dijiste. ¿Sí? 61:6. Sí, primera de Pedro 5. Primera de Pedro 2:9. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 5:10, creo. Déjame ver el acordeón. Ahí está 5:10, sí. También Apocalipsis 26. Y fíjense, pongamos atención a estos versículos y fíjense cómo desde la Torá es algo profetizado, ¿sí? Y es algo que se manifiesta al último también. Adelante, ¿quién lee el primero? 19:6 lo tenemos. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Ok, a ver la casa de Israel, ¿quién está por aquí? Amén. Amén. Isaías 61:6. Amén. Mientras ustedes los llamarán sacerdotes de Yahweh y los denominarán servidores de nuestro Elohim, ustedes disfrutarán el caudal de las naciones y se nutrirán con sus riquezas. ¿Lees un versículo antes?
2 versículos antes. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán las desolaciones. Reconstruirán las ruinas antiguas. Hay que volver a las sendas antiguas. Sí, adelante. Levantarán las desolaciones de antaño y restaurarán las ciudades destruidas, las desolaciones de muchas generaciones. Los extraños estarán presentes y apacentarán las ovejas de ustedes. Los extranjeros serán sus labradores y sus viñadores, mientras ustedes los llamarán sacerdotes de Yahweh y los denominarán servidores de nuestro Elohim. Ustedes disfrutarán el caudal de las naciones y se nutrirán con sus riquezas. Amén, así es. Entonces, como sacerdotes de Yahweh. Primero de Pedro 2:5. También, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Ok. Entonces, sacerdocio, ¿qué? Kadosh, santo. Primero de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ok, entonces, ¿qué dice? Somos, ¿qué? Real sacerdocio. Esto de Primera de Pedro es muy importante porque cuando leemos Primera de Pedro 1:1 nos damos cuenta que está escribiendo a los que están, ¿en dónde? En la diáspora, ¿verdad? Los que están esparcidos entre las naciones. Entonces, Primera de Pedro es muy importante para todo lo que dice ahí. Apocalipsis 1:6. Si tienen una Biblia textual, ¿verdad? Que no sea Reina Valera, porque Reina Valera está mal traducida. Ni la Pechita tampoco está bien. Israelita Nazarena. Debe de estar bien. ¿Hizo de nosotros? Un reino. Ahí está. Ajá. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A esa la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Entonces, ¿y 5:10 qué dice? Nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Un reino y sacerdotes o de sacerdotes en otras versiones. ¿Y el 26 qué dice? Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach, y reinarán con él por 1000 años. Sacerdotes de Elohim. Elohim. Entonces, miren, por lo menos aquí hay 7 citas, desde la Torá hasta Revelaciones, donde se habla acerca del anhelo del Eterno de que nosotros seamos sacerdotes. Cuando nosotros vemos todo lo que tiene que ver con el templo, fíjense, ahora sí que con el tabernáculo, ¿sí? Si se dan cuenta, ahorita vamos a hablar, yo creo que es como una especie de introducción ahorita, ¿verdad? Para que nosotros vayamos concientizando de cómo está el asunto aquí, ¿verdad? Cuando nosotros vemos todo esto, vemos cómo es que el pueblo está alrededor de lo que se le llama el Mishkan, ¿sí? Y alrededor, pero solamente después de la puerta pasaban ¿quiénes? Los sacerdotes. Aquí hay algo muy importante porque cuando nosotros vemos Éxodo, ¿sí? Antes de que se diera la revelación del Mishkan, ¿sí? El anhelo de parte del Eterno era de que el pueblo se acercara. Y ahí mismo en el Éxodo 19 nos damos cuenta cómo ellos niegan el acercarse y dicen, ¿sabes qué? Ve tú, Moisés, y nosotros vamos a obedecer en todo, ¿sí? Pero el anhelo del Eterno era de que todos pudieran vivir de una manera sacerdotal, ¿sí? Acuérdense cómo es la historia de que llegan a ser de los levitas, los sacerdotes, y de los sacerdotes las familias arónicas, ¿verdad? Y los levitas tuvieron que ser como un pago, ¿por qué? Por los primogénitos, así es. Entonces tienen un lugar muy especial y tuvieron que ser escogidos, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Como los sacerdotes. Acuérdense, aquí para que quede, creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? Todos los sacerdotes y la familia arónica son levitas, pero solamente la familia arónica es del sumo sacerdocio, ¿verdad? Y de los sacerdotes, solamente, ¿ok? Pero todos vienen de la misma tribu, ¿ok? Cuando nosotros vemos esto, vemos ese anhelo de parte del Señor y vemos que después de la puerta, ¿sí? Ahora sí que las telitas rojas las primeras, de ahí para enfrente pasaba solamente los sacerdotes, ¿sí?
los levitas en el tiempo de su servicio, ¿sí? Porque los sacerdotes eran los que tenían que hacer todo. De hecho, se habla cuando se iba a desmontar todo lo que era el Mishkan completamente, tenían que ellos esperar a que el sumo sacerdote envolviera las partes, ¿verdad? Ahora sí que el arca del testimonio, el incensario y todo, en las mismas telas que ponían arriba, que eran muy grandes, y ellos no podían verlas, mucho menos tocarlas. Por eso estaban diseñadas con varas, para que ellos las pudieran tomar. Era tanto el respeto y el honor que se le merecía, que solamente una persona podía estar ahí. Y ella tenía que estar preparada de una manera muy especial, ¿sí? Traía unas vestiduras muy elegantes para poder entrar a hacer su servicio. Pero aquí algo bien curioso, ¿verdad? Excepto cuando él entraba solamente de lino. ¿Alguien sabe? ¿Cuándo iba a hacer la expresión? Exactamente. Cuando ibas, ay, estás pero bien filosa. Finally. Solamente cuando iba a ser Yom Kippur. En otro tiempo no. ¿Por qué? Porque se tenía que presentar completamente en humildad. En humildad, ¿verdad? Entonces tenía que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Se cree, ¿verdad? Aunque no lo dice la palabra de Dios, que tenía que entrar descalzo. Y ¿verdad? Que se toma cuando Moisés estaba en la zarza ardiendo, le dijo, ¿sabes qué? Este es un lugar santo, descálzate, ¿sí? Y entonces aquí estamos hablando del Ha-Mikdash, que es el lugar, ¿verdad? Santísimo, es el lugar de santidad, ¿sí? Entonces todo esto son cosas que nosotros vamos entendiendo. Cuando nosotros vemos el anhelo del Señor y en todas estas referencias que estamos dando, ¿cuándo dice que nosotros somos sumo sacerdocio? A ver, ¿cómo está la pregunta? ¿Cuándo dice en todo esto que nosotros estamos en un sumo sacerdocio? Nunca. Nunca lo dice. Nunca lo dice. Ese es algo que es más apartado todavía. Más apartado. Entonces, cuando nosotros vemos las referencias de toda la Torah, la palabra del Eterno, nunca hay en su corazón que todos vayan al lugar santísimo. Ah, sí, ya. El velo se rasgó y podemos entrar. ¿Sí? No es así. No es así el asunto. Entonces, vamos yendo viéndolo por partes, ¿verdad? Poco a poquito. ¿Sí? Pero sí nos damos cuenta que sí es un anhelo que nosotros seamos un pueblo, un reino de sacerdotes. Porque ahorita tenemos, ¿verdad? Ahora sí, Mishkan celestial, donde está un sumo sacerdote ejerciendo su labor, su ministerio. ¿Y ese sumo sacerdote quién es? Yeshua, así es. Entonces, vamos viendo que sí hay un anhelo en el corazón del Señor acerca de ser sus sacerdotes. Amén. Y esto es bien importante porque es para nosotros servir en su Mishkan, en su tabernáculo. Somos pueblo, ¿verdad? Para servir en su presencia, estar en su tabernáculo. Y esto es muy importante. Cuando nosotros vemos todo lo que dice Éxodo 25, de ahí empieza, ¿verdad? Empieza a hablar acerca de cada uno de los elementos, se le dicta cómo hacerlo y nosotros entendemos bien claramente que todo fue un diseño, ¿verdad? Celestial. No hubo participación de hombre en el plan. Al hacer los planos, ¿sí? No hubo participación de hombre. Directamente el arquitecto, ¿verdad? El arquitecto fue el que hizo el plan y se lo dio, dijo, así lo vas a hacer. ¿Sí? Completamente divino todo este asunto. Completamente venido de el corazón del Eterno, de algo que ya está establecido, ¿sí? Y que se está dando para que sea ahora sí, ¿verdad? Como en el cielo, ¿verdad? Se dio para que fuera como en el cielo, como una copia de lo que está sucediendo allá. De hecho, el Padre Nuestro habla acerca de esto, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, ¿verdad? Que se haga en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender en este asunto, ¿verdad? Que aquí hay uno de los principios de todo esto, ¿no? Que todo esto tiene un fundamento, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Tiene un fundamento completamente, ¿sí? En santidad. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad?
¿Cómo es que tiene que ser? ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta que todo el fundamento en el servicio, en el tabernáculo, en el Mishkan, tenía que ser en santidad, completamente en santidad. Toda esta enseñanza tiene que ver para que nosotros entendamos cómo es que el Señor establece a través del tabernáculo primeramente, de hecho desde el Edén, pero eso no lo vamos a adelantar, desde el Edén, como desde el Edén, ¿verdad? Pero vamos a decir desde el tabernáculo y después en el templo, y en el templo reconstruido, en el segundo templo, ¿sí? Y hasta hoy, ¿sí? Todo se establece en un orden, con temor, con mucha reverencia y santidad, ¿sí? Toda la enseñanza del templo tiene que ver con esto. Y que el estar en el Mesías no implica de ninguna manera alguna libertad para pisotear lo establecido perpetuamente por el Eterno. No existe, no hay. Si aprendimos eso en el pasado, no, tú dale y no pasa nada, el Señor tiene misericordia, no le estamos honrando. Yo creo que Dios actúa en misericordia porque se da cuenta que somos muy ignorantes. No conocemos casi nada. Estamos ahora sí que en pañales, ¿verdad? Entonces el Señor establece formas para nosotros podernos acercar. ¿Sí? Fíjense qué tremendo, porque cuando vemos los sacrificios que en su momento se van a ver, todos los sacrificios que se hacían, así fueran harinas, libaciones, animales, como fueran, ¿sí? Todo se tenía que hacer con un riguroso, ¿verdad? Instrucción de las características. Así tiene que ser, y el corderito tiene que ser de esta edad, no debe tener defecto, no debe estar mutilado, no debe tener una pezuña ahí que esté quebrada, no tiene que tener el cuerno chueco, nada, ni la cara, nada. Tiene que estar bien el sacrificio. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque es para el Eterno. Para el Eterno, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver con ello, ¿sí? Cuando nosotros vemos en el Shemot 25, 8, 9, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Habitaré qué? Conforme a todo lo que yo te muestre, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, ¿quién lo va a mostrar? Yahweh. Él lo va a dar, ¿sí? Y dice, va a ser conforme a todo lo que yo te muestre. Dice, habitaré en medio de ellos. Aquí nosotros vemos lo que se llama un santuario, que ahí es Ha-Mikdash, el santuario, ¿sí? Pero cuando estamos hablando, ¿verdad? Porque son palabras que se empiezan allá a mover, ¿verdad? En hebreo, cuando dice Ha-Mishkan, estamos hablando de el tabernáculo. ¿El tabernáculo es un santuario? Sí, efectivamente, pero no es lo mismo, ¿ok? ¿Sí? Entonces aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a... Ah, caray, esta cita es de acá. Déjenme pongo los lentes. Mejor les sigo comentando. Fíjense, cuando nosotros estamos hablando de todo lo que implica el Mishkan, ahora sí entiéndase el Mishkan, porque así como una, vamos a decir como los Levi's, yo ahorita traigo Levi's. Pues no técnicamente, pero... Ay, sí, ya les agarré. Se los di. Sí, efectivamente no es Levi's, ¿verdad? Cuando nosotros vemos lo que es el Ha-Mishkan, ¿verdad? Precisamente por todas las añoranzas y lo profundo del significado, así se le nombró también en algunos versículos, en algunos párrafos, al mismo templo, ¿sí? Y también se le llamaba como Ha-Mikdash, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? El Mishkan tiene que ver con el tabernáculo, con la carpa, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de los mandamientos, ¿cuántos mandamientos hay en la Torah? 613. ¿600 qué? 13. ¿Cuántos creen que son utilizados? Puros mandamientos que son utilizados para el Mishkan. Aquí lo tengo. 279.
279 mandamientos de la Torá son exclusivos para el Mishkan. Y esto es bien tremendo porque de los 279 tienen ahora sí que una medida de santidad, ¿sí? No todos de los 279 son para todos los que están participando en el Mishkan. Había unos exclusivos que eran para el sumo sacerdote, otros que eran para clase sacerdotal o los hijos de Aarón, ¿sí? Otros eran para otro sacerdote de otro nivel más bajo, otros para levitas, ¿sí? Y dentro de los levitas había diferentes, ahora sí que grupos que se iban a encargar de cada cosa. Hay quien se encargaba de cargar todo lo que tenía que ver con el santuario, pero otros se encargaban de todo lo que eran las telas alrededor y los postes, ¿sí? Había unos que eran encargados de llevar todo el inmobiliario, ¿sí? Y tenían una preparación especial para hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se permitían errores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo es que está establecido, nos damos cuenta que el Señor nos está, ahora sí que de cierta manera, gritando la instrucción de cómo acercarse a Él. Y no nos corresponde a nadie hasta el día de hoy, usurpar ahora sí que el ministerio que le corresponde únicamente en este momento al Mesías. Él es el sumo sacerdote en este Mishkan celestial, ¿sí? Y en el tiempo de Aarón era lo mismo. Aarón, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Él está haciendo lo que el Eterno le está indicando y él no puede salirse ni izquierda ni derecha y nadie puede tampoco quitarlo, ni podían cuestionarlo, porque cuestionarlo era cuestionar al Eterno. Así es. Entonces cada uno tenía su propia responsabilidad y empezaban a hacer todo eso en el orden establecido por el Eterno. Es de la misma manera que nosotros tenemos que ir aprendiendo acerca de la santidad del Eterno y cómo es que nosotros empecemos a vivir verdaderamente en un real sacerdocio. No, pero todavía le falta. Así es. Así es. Así como yo quería ser policía y ponerme enfundar la pistola y bueno, va a llegar el momento en que nosotros, ¿verdad? Dios nos está proyectando hacia eso. Y va a llegar el momento en que va a culminar, ¿sí? Y lo podemos ver bien claramente, ¿sí? Va a culminar. Entonces, es muy importante que yo entienda la clase sacerdotal. ¿Cómo es que está establecida? Porque para allá voy, ¿sí? ¿Cómo es que tengo que moverme y empezar a caminar? Porque para allá voy. Otra de las cosas, cuando nosotros entendemos todo lo que tiene que ver con lo voy a dibujar así bien sencillo, ¿sí? ¿Ok? ¿Les visto desde arriba, de planta, verdad? ¿Sí? Y vemos que todo, a ver, digan todo. Todo. La vida de Israel giraba alrededor de aquí. Así. Todo. De aquí salía la instrucción, ¿sí? De aquí salía todo, el poder. De aquí era ahora sí que el comando de planeación acá para que las huestes de Israel pudieran moverse. A ver, no sabemos qué hacer. Aarón, y él iba y preguntaba. Pero algo bien importante, la vida del israelita giraba alrededor del Mishkan. Pero aquí había algo bien importante, ahí está, miren, alrededor. Pero también giraba, todo lo que el Mishkan hablaba, giraba alrededor o con, ¿verdad? Dirigidos por los principales. Moedim. ¿Sí? Todo completamente. Cuando nosotros vemos esto, voy a borrar aquí, miren. ¿Cuántas semanas tiene un año? 54, ¿no? ¿Sí? 52. ¿52? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿52? ¿O 54? En promedio, 52 semanas. Ok.
Vamos a dibujarlas. ¿Cuántas van? Son 4, 47. 78, ¿Qué nos cuenta? 52. 33. Ahí está 52, bueno, más o menos. ¿Sí? Y dentro de cada día tiene 24 horas. Y dentro de cada 24 horas podría haber también citas. Vamos a ponerle 3 citas. ¿Ok? Pero también entre el año, ¿verdad? Porque esta rueda representa un año. Había también los Shabatot. Son chavales. Shabbatot. ¿Cuántos debe haber? 7. Entonces ya van 52 y 7. ¿Sí? Más las Rosh Chodesh. ¿Cuántas son? 12 o 13. Depende. Ahí sí son 54. 11, 12 y a veces 13. ¿Ok? No está bueno. ¿Está bien? No son 52. Claro. ¿Sí? Si a eso le añadimos las fiestas menores que podrían ser, vamos a ponerlos entre comillas ahí, ¿no? Shabbat. ¿Sí? Lo que son Purim, podemos poner Purim por aquí. Y también podemos poner Hanukkah tal vez. Por acá. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Jubileo. Y, muy importante. Pero los jubileos entran dentro de Una vez un... que tenemos. Vamos a decir que estas son las fiestas de... para que podamos entender. Esto es bien importante, pongan mucha atención. Tenemos que entender el lenguaje de la Torah, la forma hebrea de verlo. Cuando nosotros vemos aquí trompetas, ¿sí? Y aquí vemos día del perdón, y aquí vemos cabañas. Lo puse en español todo, ¿sí? La mente hebrea no está pensando en 3 fiestas, ¿sí? Está pensando en un tiempo. Por eso es que a veces nosotros no entendemos, pues más que va a ser el trompetazo aquí, y cuándo va a llegar, y que no, espérame, es un tiempo en el que el Señor está estableciendo, ¿sí? Son el tiempo en otoño para establecer, ¿verdad?, sus fiestas. Y en estas fiestas, en estos Moadim, ¿sí?, Él está hablando de que en el día de Yom Kippur va a haber el gran trompetazo. ¿Sí? Va a haber el gran trompetazo. Y ese gran trompetazo, ¿saben cada cuánto es? Cada 50 años. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que nosotros sí podemos saber cuándo va a venir el Mesías. Santo. Ya está apostatando. No estoy viendo nada. Esa es la realidad. Porque cuando nosotros leemos Mateo 24, habla del gran trompetazo. Pero el gran trompetazo no se da en Yom Teruah. El gran trompetazo se daba cada 50 años. ¿Y por qué? Porque era el tiempo de pregonar, ¿qué? Libertad. Había libertad. Lo que habías perdido lo ibas a recuperar. Y esto era bien importante. El que perdió tierra se le iba a devolver. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Señor cuando venga por su pueblo a recogerle todas las naciones? ¿Sí? A restaurar su tierra a los que le pertenecen. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Es algo bien, pero bien profundo el que nosotros lo entendamos. Ahora, ¿cuándo fueron jubileos? Pues dicen que acaba de pasar el último. Pero la verdad yo no tengo la seguridad de que haya sido así. Está el jubileo y está el otro, ¿no? El que le sigue. El sabático, el año sabático. 7 años sabáticos dan lo que es el Jovel. 7 por 7 dijiste tú 49 y luego ya vienes. Y viene el 50. De hecho, nosotros practicamos eso cuando hacemos, así es, cuando hacemos el conteo, ¿sí? De lo que son las fiestas de Pesaj, 7 semanas más. ¿sí? Y que tenemos que subir a 7 días. Shavuot, 7 semanas más un día. ¿verdad? Entonces son 7 semanas, ¿de cuántos días? De 7. De 7, ay, ese era. ¿Y 7 por 7? 49. Más 1. Entonces por eso es Pentecostés, por los 50.
Entonces aquí sucede lo mismo con los años. Esto es una práctica, ¿verdad? En días de lo que sucede cada 50, cada 50. Cada Shemitah. cada chemita, sí, pero son cada, ¿qué? 50 años, 49 años, es decir, Y luego sigue el 49 sabáticos para que dé el jubileo. último como Jovel, ¿verdad? De hecho, ahí viene el nombre Jovel. Muy bien, entonces aquí nosotros vemos algo, ¿sí? Que todo lo que tenía que ver con el templo, ¿sí? Espero que empiecen a comprender qué quieren decir estos cuadritos, ¿verdad? Sí, porque así se expresa en muchas ocasiones, ¿verdad? Que como es, aquí va a estar la puerta. Todos los moed o los moedim, que es en plural, todos completamente giran alrededor de Mishkan. Completamente todos, ¿sí? Aún el Shabbat semanal, todo gira alrededor de esto. El Señor quiso, el Eterno quiso poner este calendario alrededor del Mishkan. El interés bien grande, o sea, en estas enseñanzas es que nosotros podamos entender cuál es el mover de Dios, ¿sí? Con sus moedim, ¿sí? En su tabernáculo proféticamente. Curiosamente, también todo lo que tiene que ver con sus moedim y aún el tabernáculo tiene que ver ¿con quién? Sí. Con Yeshua. Hamashiach, Con la venida. ¿sí? Con el Mesías, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que primavera ya se cumplió la sombra en la sustancia que es el Mesías. Pero el invierno profético no se ha cumplido en el Mesías. Donde está trompetas, que es Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ¿sí? Cabañas, trompetas, ¿sí? Entonces por eso es tan importante que nosotros entendamos las fiestas, los Moarim del Señor. ¿Qué es un Moarim? La fiesta. ¿Qué? La cita. ¿Sí? ¿Qué es lo que implica un Moed? Dos cosas. Tiempo, ¿no? Lugar Tiempo, ¿no? y tiempo. Lugar y tiempo. ¿Ok? Bien filosos vienen. Muy bien. Ok, vamos a verlo. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos del Mikdash, que dice Hamikdash, es cosa o lugar consagrado, palacio, santuario, sea de Yahweh o de ídolos. Es una palabra hebrea muy antigua y se usa aún en otras culturas. Lugar consagrado, sagrado santuario. En la palabra de Dios, tanto el tabernáculo como el templo son Mikdash, Hamikdash, ¿verdad? Hamikdash. Entonces, ¿qué es? El santuario. El santuario, el lugar santo, ¿sí? Y nosotros vemos también lo que es el Mishkan, que es la morada, la tienda. Este vocablo se encuentra casi 140 veces y con frecuencia se refiere al ¿qué? Tabernáculo en el desierto. Más tarde Mishkan se usó para referirse al templo. ¿Ok? ¿Preguntas? Hasta aquí. ¿O comentarios? Ok, el de arriba es el del desierto y el de abajo ya es el templo. Así es. Ok. Lo puse por orden numérico. ¿Sí? El Mishkan es la estructura. Ajá. Y el Mikdash es el lugar. ¿Ok? Muy bien. No, adelante. Está bien. Muy bien. Es el lugar entonces. Mikdash es el lugar santo. Sí. El santuario. El lugar consagrado. ¿Y el Mishkan es qué? Ahí está. Mishkan es la morada, la tienda, la estructura. El templo, la Cosa estructura. o lugar consagrado, eso. Ok, me voy a adelantar un poquito para que se entienda mejor. Adelántale. Ok, ¿quién es este que está soñando esto? Jacob. Digo, Está con toda la cabeza. Jacob, Israel. ¿sí? Aquí algo muy importante
porque me estoy adelantando, pero para que vayamos viendo, al cabo es una introducción. Aquí hay algo muy importante que él está haciendo. Él duerme y pone su cabeza sobre una roca, ¿verdad? Y empieza a tener una visión muy especial, ¿verdad? Y ve y dice, aquí es porque suben por una escalera ángeles, bajan y suben, bajan y suben. Y entonces él tiene esta visión y se despierta y dice, ¿qué es lo que dice? Aquí es el lugar donde habita Yahweh. Aquí es el Mikdash. ¿Es Bet qué? Es Bet. El Bet es casa. El Elohim, Betel. ¿Qué es lo que está diciendo? Y dijo, aquí es un lugar, es un Mikdash, es un lugar santo. Aquí lo que se sabe, ¿verdad? Por tradición, históricamente, que en este mismo lugar, aquí fue donde se hizo el sacrificio, se iba a hacer el sacrificio de Isaac, su papá, por Abraham. Y en este mismo lugar se dice que es donde se construyó el templo, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo todo esto acerca del Mikdash, el lugar santo, aún el Mishkan que se construye, estamos viendo que el Dios, o sea, el Eterno, tiene una mirada para ese lugar muy especial, muy especial, ¿sí? Es bien curioso que cuando nosotros vemos, o sea, todo lo que es turístico ahí en Israel, que está la casa la mezquita que se llama de la roca, ¿verdad? Lo que es el domo dorado ese, ¿sí? Se habla de la roca porque dentro hay una roca muy grande. Y en esa roca, supuestamente, era el sacrificio de Ismael por Abraham. Obviamente nosotros sabemos que se refiere a el sacrificio de Isaac. Entonces aquí estamos hablando de un Mikdash, ¿verdad? Un lugar santo, ¿verdad? Es un lugar santo, es un lugar santificado, ¿verdad? Entonces el Señor tiene su lugar santificado, ¿sí? Adelante. Bueno, tengo una referencia nomás. Ya ves que están los ángeles subiendo y bajando. Entonces, cuando llega Yeshua y ve a Natanael, creo que es, y le dice, de cierto verás a ángeles subiendo y bajando. Eso es en, pues ya en Mateo, no, Juan sale esto, y que a él se refiere a este hombre que le dice esto como un verdadero israelita. ¿Será que le dice eso dándose a entender que, pues, que el templo es el hombre también? Bueno, que después sería el hombre, y que pues la santidad que tiene el hombre también, como también la referencia que hace Jacob en referencia a Betel. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy bien, ahorita vamos a ir a ver eso precisamente. Es que para allá voy. De hecho, vamos a ver. Dice, Éxodo 15:17, tú los traerás y los plantarás en la montaña que es tu herencia, el lugar Yahweh que tú hiciste tu morada, el lugar Kadosh Yahweh que tus manos establecieron. ¿Sí? Ahí está, es parte del canto de Moisés, cuando se abre el mar rojo, ¿verdad? Y los egipcios son muertos, y él empieza a cantar, ¿verdad? Ahora sí que proféticamente, sabiendo que se iba a hacer eso y que el Eterno había escogido un lugar y había escogido una montaña para poner su presencia ahí, para que se establecieran sus cosas Kadosh en ese lugar, y ese es su lugar Kadosh. Vamos adelante. Si alguien quiere hacer un comentario, adelante, ¿sí? Me interrumpen, no pasa nada. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante. Si es un lugar, Mishkan, donde está la cúpula de la roca, aunque haya idolatría ahí, sigue siendo santo. No es un Mishkan, ¿sí? Estoy diciendo que es un lugar santo. Que estamos hablando de ¿qué? ¿Qué? Mikdash, así es. Es un santuario, es algo que estableció el Eterno, ¿verdad? Obviamente ahorita no está santificado, no está apartado, está corrompido. Y es algo muy importante que eso lo entendamos. Tiene que ver completamente con esta enseñanza, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Cuando hablamos del Mishkan en la palabra, dice el Mishkan en los cielos. También habla el Mesías como Mishkan, como el tabernáculo. ¿Qué quiere decir Mishkan? Lugar santo, el tabernáculo santo apartado.
A ver, tal vez los confundí. Tienda, tabernáculo. Mishkan es tabernáculo, para que se entienda mejor. O tienda, ¿sí? ¿Ok? Mishkan. Mishkan es la palabra, Mishkan en los cielos. El Mesías como Mishkan. Nuestro cuerpo como Mishkan. ¿Sí? La congregación del Mesías como Mishkan. Vamos a ver algunas referencias. Ay, perdón. Mishkan, santuario. No. El Mishkan es un santuario. ¿Sí? Otra vez me No, es que leí esto. No, sí, Okay. sí entendí. Está bien. Muy bien. Son dos palabras diferentes. Sí. ¿Sí? Que de cierta manera, si estirando la cosa, podrían ser sinónimas, vamos a decir, ¿verdad? Muy bien. Voy a seguirle, ¿eh? ¿Listo? Mishkan en los cielos. Dice Hebreos 8:1-3. ¿Quién lo lee? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos el Cohen, Gadol, sacerdote, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió Adonai y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ok, entonces esto está hablando del sumo sacerdote, que es el Mesías. Y aquí es muy importante, del verdadero tabernáculo. Lo vemos juntos, por favor, dice: del verdadero tabernáculo que erigió Adonai y no el hombre. Amén. Ok, todo lo que se hizo aquí era una copia de lo que ya estaba establecido. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Sí? Si fue antes de la creación del mundo o algo, yo no sé. Sería especular nada más. Pero era algo que ya estaba establecido. Ya estaba establecido. ¿Sí? Y el Señor Yeshua, el Mesías, viene y toma su lugar. ¿Sí? Fue levantado y fue, ¿verdad? Ahora sí que honrado hasta lo sumo. Una enseñanza muy, pero muy importante. Porque el que se ensoberbece Será humillado. y el que se humilla Será exaltado. y la humillación más grande que ha podido haber en toda la historia, ¿verdad? Es precisamente la del Mesías. Que él, ¿verdad? En esa forma que tenía de divinidad, que era sobre todas las cosas, se vino y se humilló. Se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Pero fue levantado, fue exaltado. Principio de, ¿verdad? Humillación y honra. Un principio ahí que nosotros tenemos que entender. Vale más que nosotros nos humillemos, porque si no, en su momento se nos va a humillar. Ay, Señor. ¿Ok? Así que no, ¿verdad? Entonces dice, ministro de todas las cosas santas y del verdadero Mishkan que erigió Adonai y no el hombre. ¿Sí? Que ahí en griego se utiliza la palabra kené. ¿Ok? Veamos. Cuando nosotros nos vamos allá a Hebreos 9:11 al 24, ¿alguien lo lee? ¿Alguien que sepa leer? 9, 11, 24, ¿verdad? Pero estando ya presente el Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros. Perdón. Cuando nosotros vemos, corríjame si me equivoco en las personas, ¿no? Que estaba Nehemías, no, era Esdras, porque era del sacerdocio, ¿eh? Era sacerdote Esdras, ¿sí? Y empezó a leer la Torá delante de todos. Pasó algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Tiene que ver completamente con esto. Cuando se leía la Torá y él estaba leyéndola enfrente de una multitud, ¿sí? Todos escucharon y estaban al aire libre y aún estaba lloviendo. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Ese es el respeto que se le tiene a la palabra del Eterno. La honra que se le debe de dar. Es que no dan libertad. No, para eso no hay libertad. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando y vamos a llegar, ¿verdad?, a este punto, que ahí está el arca. El arca, ¿verdad?, que era el lugar más sagrado, el más consagrado, el más... Solamente una persona podía entrar y no sin sangre, tenía que ir con sangre. Era algo muy especial.
Dentro de ella estaba lo que nosotros conocemos como las tablas del testimonio. Las tablas es la representación, ¿verdad?, de toda la Torá. No puede estar en un lugar de mayor honra la Torá. No existía en toda la tierra un lugar de mayor honra que ese. Y ahí las puso el Eterno. Así de importante es este asunto. Amén. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Yo no sé cómo es que Moisés, yo entiendo toda la historia y todo, cómo se atrevió a quebrarlas. Yo creo que todavía no tenía conocimiento pleno de lo que era todo este asunto. ¿Sí? De hecho, todavía no estaba hecho el arca, ¿verdad? Todavía no estaba hecho. ¿Sí? Pero es algo bien tremendo, es algo muy, muy serio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que cuando nosotros vamos a leer la Torá, a ver, explíquenme. Tenga completamente respeto. Sin risitas, sin no es tiempo de risitas. No sé, miren, ¿cómo me los? Ay, es que luego me van a decir, ay, es que el Marcos, luego dicen, ay, es que nos regaña. No, estamos aprendiendo. ¿Qué dije al principio? Estamos en pañales, así, completamente en pañales. Con todo, con el respeto, ¿verdad?, que se merece, ¿verdad? Y los amados y todo, y porque tenemos mucho que agradecerles también. Todo lo que es la cristiandad nos ha formado de una manera impropia, deshonrosa para las cosas del Eterno, sus cosas kadosh, sus cosas santas, sus cosas apartadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que desaprender y entender lo que se va a hacer. Por ejemplo, que se va a leer un versículo y de repente, que sale, ya se va a leer y todavía alguien está como el Chavo del 8, ¿no? Con el profesor. Y a ver, ¿y qué esto? Y ya todo el mundo se calla y queda uno hablando, ¿no? Es que el maestro longaniza, que quién sabe qué. Espérate, ya era tiempo de que se callara. Ya era tiempo de Torá. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que educarnos, porque efectivamente en muchas ocasiones estamos como el Chavo del 8, ¿sí? y tenemos que aprender, no nos han enseñado, o a alguien le enseñaron que tenía que ser así. Bueno, en la católica sí, ahí sí parece funeral, palabra de Dios, amén. Ahí se paraba uno, la verdad, donde yo en la iglesia metodista se paraba uno cuando se leía la palabra. Por respeto a la palabra de Dios, nos poníamos todos de pie. Fíjense, es muy buen ejemplo, porque no es la misma, no la única denominación que lo hace. Aquí el asunto está, que cuando nosotros nos están diciendo, no, que no es necesario, que puede ser más relajado, pues, ¿cuál prefieres? No. O sea, ¿tú qué no sabes? Pues, o sea, que no estás, pues la relajada, pues ¿para qué? El chiste está más cura, está más, menos estrés. ¿Pero qué es lo que establece Torah? No se vale. ¿Y qué dice nosotros cristianos relajados y acá como que píselo? ¡Qué chilo! Los metodistas es una iglesia que tiende a morir porque son muy religiosos, no hay un mover del espíritu, etcétera. Estamos en libertad, ¿no? Estamos en libertad, estamos en la gracia y argumentamos en contra de lo que es Kadosh. Argumentamos en contra de lo que Dios ha establecido como santuario, Mikdash, ¿sí? Y aquí es donde entra el asunto, porque nosotros tenemos que empezar a vivir y argumentar de acuerdo a Mishkan. ¿Por qué? Porque hay uno en el cielo, pero ahorita vamos a ver, ya lo leímos, que hay otro, ¿verdad? Que es el Mesías, nosotros y la congregación de los Kadosh o Kadoshim, de los santos, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a movernos? Con honra para el Eterno. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Espero que estén convencidos, no de que, es que ya nos quiere. No. Esto tiene que ser un convencimiento de la misma Torah, ¿sí? Y que nosotros empecemos a abrazar. ¿Sabes qué? Esto sí está en la Torah, esto sí es así. Entonces, ¿qué? Yo lo quiero para mí. ¿Sí? No se trata aquí en este caso no se trata de quién lo dice, ¿sí? No es Marcos, no es el Eric, no.
Lo está estableciendo la instrucción, la Torah. Adelante. Lo que comentaste de Esdras, ¿en qué libro está? Esdras. Así es. Sí, si no es Esdras, es Nehemías. Pero bueno, vamos a leer Hebreos, que desde ahorita ya vamos a empezar. El libro de Hebreos lo vamos a citar mucho en estas enseñanzas. Y es muy importante entender que el libro de Hebreos se mueve completamente en qué Moed. ¿Alguien sabe? ¿A cuál, perdón? El libro de Hebreos. Todo lo que está hablando de Hebreos va alrededor de un Moed, de Yom Kippur. Si yo no entiendo el Moed Yom Kippur, no entiendo Hebreos. Así de sencillo es, en serio, ¿sí? Yo tengo que entender el Moed de Yom Kippur. Tengo que entender de qué se trataba, ¿sí? ¿Ok? Y hay muchos elementos que nosotros no dominamos. Vamos a estudiarlos. Supongamos, alguien podría hablar claramente, así como del sacrificio del Cordero Pascual, válgame la expresión para que se entienda, el Cordero de Pesaj. Podría hablar con esa soltura, ¿verdad?, del sacrificio de la vaca roja o sacrificios de agradecimiento. Son diferentes. No. O sacrificio de flor de harina o de libaciones. No. Nosotros hemos estado educados, y más o menos, ¿sí? No muy bien, solamente en un sacrificio. Y vamos a decir que es boleto de entrada. Aleluya, bendito sea el Eterno. ¿Sí me explico? Pero no es solamente eso, hay más. Y tenemos que entenderlo. ¿Amén? Amén. Muy bien, adelante ahora sí. Es Hebreos 9, del 11 al 24. Pero estando ya presente el Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muere para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la Torá, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace la remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Elohim.
¿Listo? Muy bien. Entonces se dan cuenta que todo lo que se leyó de Hebreos 9 tiene que ver con una relación con elementos y cosas, así lo dice aquí, como cosas, ¿verdad? Del Mishkan. No hay nada que no sea acerca del Mishkan. Cuando nosotros estamos hablando del nuevo pacto y el viejo pacto, pactos de sangre los dos, ¿cuál es la diferencia entre los dos? En que ¿Pacto de sangre y qué? en el Que uno era- Yeshua. Que uno era de animales y otro era ¿Sangre de animales? En el primer pacto. ¿Sí? y sangre de Y Mesías. allá fue el Mashiach Sangre del inmolado. cordero. Sangre del cordero. Del cordero proveído. Ok, está bien, pero ¿qué otra cosa? Ahí menciona que el primero eran para las, entre otras cosas, una de estas eran las cosas terrenales, que era santificación de lo terrenal, y el otro de lo celestial. Figura de las cosas celestiales. ¿Qué es la diferencia entre los dos pactos? Si aquí esto lo agarran y no se les olvida, ya le hicieron, ya sé lo que quiere decir Hebreos. ¿Sí? La Salvación. Y la voy a poner como lo ponemos en la universidad. Admon. ¿Qué quiere decir admon? Cortador. Administración. La administración de las cosas. De las cosas. ¿Sí? La administración de las cosas. El administrador cambió. Cuando nosotros vemos el viejo pacto, que esto es lo más importante del libro de Hebreos, las cosas eran administradas por un sumo sacerdote de la clase arónica. ¿Ok? Y muy bien por ello. Aleluya. El Eterno lo estableció. Pero no era sin defecto. ¿Por qué? Porque el pacto de sangre que el Señor estableció, que el Eterno estableció, metió en ese pacto, ¿verdad? En lo estipulado en el contrato, ¿sí? ¿Sí? Un administrador de las cosas terrenal. Y hasta el día de hoy, todo lo que es de origen terrenal, ¿verdad? Esa materia prima, ahora sí vamos a decir, ese recurso humano terrenal, obviamente, ¿sí? No es sin defecto, ¿sí? Entonces, lo defectuoso del pacto, del viejo pacto, era lo humano del viejo pacto. Entonces, cuando el Señor dice, voy a traer un nuevo sacerdote, voy a tener una nueva administración, el Mesías funge ¿con qué? Funge como sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? Es administrador de las cosas celestiales. ¿Ok? Entonces aquí ya es perfecto. Y no con sangre de animal, que era efectiva. Sí, que era efectiva. ¿Sí? Pero tenía que volverse a repetir, sino con la sangre pura, ¿verdad? Del cordero, que era sin defecto. ¿Para qué? Para hacer un pacto eterno. Irrepetible. ¿Ok? Pero en las cláusulas del pacto, que el pacto tiene que ver con contrato, tiene que ver con algo establecido entre partes, ¿sí? Lo que dice el contrato no es cambiado, sino solamente ¿quién? El administrador de las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que creemos? Mira, borrón y cuenta nueva, ¿no? Viejo pacto, ¡pum! A patearlo, no sirve para nada. Ahorita estamos en otro nuevo pacto, eso es de la ley. Estamos por gracia, etcétera. Y empezamos a hablar una bola de desconocimientos. Por no decir de otra manera, ¿no? ¿Sí? Porque desconocemos, ¿verdad? Lo que realmente dice. Entonces aquí nos damos cuenta que el viejo pacto en sí mismo
el diseñador del pacto, el que, ahora sí que, como cuando va uno con el notario, ¿no? Y que va para que se ponga el contrato, pues el contrato está bien. El problema está que en la asociación esta, pues está un tipo que es bien tranza. No va a cumplir con lo pactado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada. Vas con el notario otra vez, vas a tener que pagar otra vez. ¿Sabes qué? Vamos a hacer otro. ¿Y qué es lo que hace? No, pues ya no voy a tener al tranza ese, ahora me voy a asociar con alguien del pueblo del Eterno. Vente, y el Robert se asocia conmigo. ¿Verdad? Entonces ya funciona el contrato. ¿Cambió el contrato en sí mismo? No. La persona cambia. ¿Sí? Los que están en la asociación. ¿Sí? El mismo pacto bajo nueva administración. Exactamente. Eso es todo el asunto. Y con una sangre que es mucho más, pero mucho más valiosa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces el sacerdocio arónico, el nuevo pacto se puede traducir como pacto eterno. Sí, sí, así es. Así es. Antes se tenía que repetir. Entonces el sumo sacerdocio por la parte arónica, en ese momento en que Yeshua fallece y da su sangre, quiebra. Ya termina. Cuando nosotros leemos creo que está en la Mishnah, que es, bueno, otra vez para que se pueda entender. Cuando hablamos del Talmud, el Talmud son comentarios muy viejos de la Torah, pero resulta que después en siglos que pasaron, vino un comentario del comentario, y a eso se le llama Mishnah, y de ahí vienen otras ramificaciones también. Ellos hablan de, si algo tienen de crédito, es que eran muy minuciosos para apuntar todo lo que sucedía alrededor del tabernáculo, del templo, más bien del templo, ¿sí? Y una de las cosas que se dice era, yo lo busqué, lo oí en una plática, me puse a buscarlo, leí todos los versículos que tienen que ver del Talmud y de la Mishnah, que hablaban acerca de este asunto, y efectivamente, así tal cual lo dice. Los milagros que sucedían antes de la muerte y resurrección del Mesías estaban, ¿cómo se dice?, testificados por todos los que estaban en esa época. Después de la muerte y resurrección del Mesías, en esos 40 años antes de la destrucción del templo, porque el templo fue destruido en el 70, en esos 40 años los milagros ya no sucedían y no sabían lo que estaba sucediendo. Hay quien pensaba que el templo estaba endemoniado, que había algo raro que les estaba haciendo las cosas, como que les estaban poniendo tropiezo para que no funcionaran. No lo podían ver porque era la ceguera parcial. No podían entenderlo porque no acreditaban al Mesías, ¿sí? Entonces cuando sucedían, se habla un relato de que uno de los sacerdotes, no sé si era el sumo sacerdote en turno, le gritó al templo: templo, ¿qué tienes tú contra nosotros? ¿Qué hemos hecho? Porque todas las cosas salían mal. Cerraban la puerta y se abría, o se abría y se cerraba. Ponían un hilo de grana que se tenía que convertir blanco, se quedaba grana, y que había sucedido por cientos de años de una manera, ¿cómo se dice?, aceptable delante del Eterno, porque todos esos milagros eran, ¿verdad?, al Eterno. La suerte sobre los cabrios, los dos cabritos que se sueltan en Yom Kippur, ¿sí? Siempre caían en la izquierda y deberían de caer a la derecha. Si caían hacia el de la izquierda era como un mal augurio. Después de eso nunca volvió a suceder, pero ellos no lo relacionan con la muerte del Mesías. Es real, o sea, yo ya los leí, ya los estudié, y sí estás y te quedas, ay caray, ¿sí? O sea, eran cosas que sí estaban sucediendo, ¿verdad? Y dejaron de suceder. Milagros que el Eterno por misericordia seguía haciendo en su Mishkan, ¿sí? En su lugar santo, ¿sí? Entonces el Señor sigue honrando lo que le pertenece hasta que llegue el colmo. Pues se fue la presencia, ¿sí?, de ahí, pues dejó de... Así es, ¿ok? Entonces, vamos adelante para ver si podemos terminar esto. Es el Mishkan en los cielos, y ahora vamos a ver al Mesías como Mishkan. ¿Quién lo lee, por favor? Juan 18, 2, 18, 22. Lo voy a leer yo, porque quise poner el Brit Hadashah, que tiene hebraísmos. No es muy de mi gusto, porque
lo que es traducible tiene que traducirse. Lo que no es traducible, que no se traduzca. Los nombres no son traducibles. La Torah no es ley, no se debería traducir. Por eso no estoy tan de acuerdo, no la uso tanto. Sin embargo, aquí nos va a traer luz. ¿Sí? Dice Juan 2:18. Y los Yehudim, ¿qué quiere decir? Judíos, respondieron y dijéronle, ¿qué quiere decir ot? Lo acabamos de estudiar. Eso. ¿Qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Rabinu Melech HaMashiach y díjole, ¿quién es el Rabinu Melech HaMashiach? Yeshua, el Mesías. Y díjole, destruid este Bet Mikdash, y en 3 días le levantaré. Dijeron luego los Yehudim, en 46 años fue este Bet Mikdash edificado, y tú en 3 días le levantarás. Más Rabbi Melech HaMashiach hablaba del Bet Mikdash, de su templo, cuerpo, basar, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los metim, ¿de los qué? De los muertos, sus talmidim, sus discípulos, se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a el Debar. ¿Se acuerdan de Debar? Devarim, Debar, ajá, exactamente, que Rabinu Melech HaMashiach había dicho. Entonces aquí en maneja el hebraísmo literal. Yeshua diciéndose, este es el Mikdash que van a destruir. Este es el Mikdash que lo van a destruir, pero en 3 días va a ser levantado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El Mesías como Mikdash, como tabernáculo. Cuando nosotros leemos Juan 1:14, ¿alguien lo busca, por favor? ¿Como Mishkan o Mikdash? Mishkan, perdón, leí mal, Mishkan. Como Mishkan. Mishkan. Sí. Lo que habéis comentado antes, estaba escrito en el Talmud. Perdón, cuando está diciendo Bet Mikdash, en realidad es Mishkan, porque Bet es casa, casa santa. Es lo que se está traduciendo aquí en el Brit Hadashah. Sí, Julia. Perdone por la... Una pregunta. El punto anterior era del Mishkan en los cielos. Okay. El celestial. Julia. Lo que comentaste anteriormente estaba escrito en el Talmud. Así es. Después les traigo las citas. Es muy fácil accesarlo. Todo está en internet. Tanto la Mishnah como el Talmud. No les menciono de otros libros porque no me interesa que nos consulten en realidad. Traen muchas cosas que no son convenientes, que no son buenas. ¿Sí? Ok. Entonces, Juan 1:14. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién trae otra versión donde dice correctamente así es? Y aquella Dabar de Yahweh tomó forma y Suka su Mishkan. Suka su Mishkan. Suka de Sukkot. ¿Y tabernaculizó? Habitó con nosotros y vimos su gloria. Ok, la palabra correcta del griego es una palabra que es muy difícil de traducir, ¿sí? Porque literalmente es tabernaculizó y viene de la raíz esquene. Esqueneo, creo que le ponen, no me acuerdo. Más sencilla, a lo mejor sí es esto. A ver. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como el unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. Pues también, ¿verdad? Pero no está sesgada, no está sesgada. En realidad la palabra en griego es tabernaculizó. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hizo Mishkan, Mishkanizó, si se puede. Marcos, un retorno un poquito aquí el 21, por favor. Ajá. De Juan, donde dice que él hablaba del Bet Mikdash. Bet Mikdash, ajá. ¿Qué traducimos ahí por Bet Mikdash? Bet es casa, Mikdash es de santo, un derivado de santo, ¿cómo es? Santa, casa sagrada. La palabra. Aquí está la Biblia. Santuario, casa santuario podría ser. Y ahí, aquí dice
En realidad, él hablaba de su cuerpo. Ajá. ¿Qué es basar? Basar es cuerpo en hebreo. Cuerpo. Y los judíos veían el templo. Otra cosa. Así es, otra cosa. Esta traducción es correcta entre el uso hebreo. Cuando se hablaba de que de la bet, ¿sí? Para un hebreo era muy común que para ellos estuvieran hablando del templo y la hacían como su casa. Acuérdense que las guerras de Israel y todo lo que tenía que ver era para defender su casa, su santuario, su templo, porque era la casa de todo Israel. ¿Sí? ¿Ok? Es como decir aquí la casa de gobierno que está de aquí como a 3 cuadras de aquí. La casa del gobierno ahorita la habita el gobernador, pero esa casa le pertenece ¿a quién creen? Al pueblo de Baja California. Hay un salmo que dice algo así como haré mi morada en tu presencia, ¿no? Así es. Que puede ser que de lo mismo. Ajá. De que su morada estaba en la presencia, y la presencia de ellos, su mentalidad ¿dónde era? Pues el santuario. Es que era su casa, es como mejor un día estar en la casa. Eso se ve en de hecho se ve en todas las religiones. El Octaf, permíteme, el Octaf, un amigo mío que es musulmán, que es musulmán, él él ya es hají, o sea, ya hizo su peregrinaje a la Meca, y ya ha hecho, creo que lleva 2, un rol le llaman, que son medios peregrinajes. Uno es de 40 días y los otros son de 21, ¿sí? ¿Y qué onda? ¿Por qué volviste a ir? Pues es como ir a mi casa, dice. O sea, yo soy musulmán y bien orgulloso de que ya fue a hacer su peregrinaje, ¿sí? Y así me lo dijo en inglés. Es que me siento como en mi casa cuando estoy ahí. Sí, adelante. Bueno, es que también el pueblo judío en ese entonces veneraba más la casa que en venerar la Torah, que en obedecer la Torah. También, o sea, por eso estaba más aferrados al templo, al Beit Mikdash, que a la que obedecer la Torah. Sí, así es. De hecho sí, pero en realidad no tenía por qué chocar los dos asuntos, porque era legítimo que el templo. Dios dio el permiso, el Eterno dio el permiso. ¿Sí? Ok. Tiene que pasar y la quitó. Así es. Vamos a continuar. Entonces ya vimos el Mishkan en los cielos, el Mesías como Mishkan, y luego también dice nuestro cuerpo como Mishkan. ¿Quién lo lee, por favor? Mikdash, perdón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es Bet Mikdash del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vosotros, no sois vuestros, perdón. Ok, dice, ignoráis que vuestro cuerpo es Bet Mikdash, otra vez, es casa santa, es un santuario, ¿sí? Del Ruach HaKodesh. Entonces ahí está estableciéndolo. De hecho, cuando se habla también en la congregación del Mesías como Mikdash, en 2 Corintios 6:16 dice así: ¿qué acuerdo puede haber entre el Mikdash de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Yahweh, como Yahweh dijo: yo moraré en ellos y caminaré entre ustedes, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Ok? Entonces es bien claro. ¿Quién lee 1 de Pedro 2, 4 al 10? Aquí lo voy a poner. Hay una cita que habla de Pedro 2, 4 al 10. Permíteme, por favor. 1 de Corintios 3, 16 al 17. Ok, sí, Carol. Hay una cita que habla, no sé si es Timoteo, no sé si es Tito, que dice: o ignoras, que no ignoremos pues que el Señor ha hecho morar en nosotros un espíritu, el cual lo anhela celosamente. No, pero no es ese. No sé. ¿Quién no, en realidad no sé. Porque somos templo y Él ha hecho morar eso, o sea, pues es el mismo templo. Sí, de hecho hay varias citas, ¿no? ¿Quién tiene primera de Pedro 2.10? Yo. Adelante. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Pero dice, ¿sí lo dice nada más? Dice pueblo de Yahweh. 1 de Pedro 2, del 4 al 10.
Yo me equivoqué aquí, perdónenme. Del 4 al 10. Perdónenme. 4 es 2 de 4 al 10. Perdónenme. Sorry. 2. Sí. Primero de Pedro, 2 del 4 al 10. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿esa? Sí. 4 al 10 Primero de Pedro, 2 del 4 al 10. Acérquense a él. Acérquense a él, la piedra viva. A ver, adelante, Antonio. Acérquense a él, la piedra viva, rechazada en verdad por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, para que también se los use como piedras vivas para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Elohim por medio de Yahweh, el Yahoshua el Mashiach. Porque la escritura contiene esto. Miren, pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que crea en él jamás quedará avergonzado. De manera que para ustedes, los que creen, es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes al mensaje, pues para eso mismo fueron destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciaran las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces, ¿qué está hablando? Que somos casa. ¿Qué? Hay que leerlo otra vez. Espiritual. Que somos casa espiritual y somos como piedras vivas, ¿verdad? Que el Señor está formando, ¿verdad? Ese templo, ¿verdad? Ese Mishkan, ese Mikdash, ese lugar de santidad, ¿verdad? Para habitar Él. 1 Corintios 3, 16 al 17. Adelante. ¿No saben ustedes que son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque santo es el templo de Elohim, el cual son ustedes. Amén. Porque santo es el Mikdash de Elohim, ¿verdad? Que somos nosotros. Entonces, como cuerpo, ¿verdad? El Señor así también lo establece. Y vemos la siguiente referencia en Apocalipsis 15, del 4 al 6. Dice: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, Kadosh, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Aquí algo bien importante, pongan mucha atención por favor, porque dice, porque todas las naciones vendrán a adorar y adorarán en tu presencia, ¿verdad? Van a estar en tu presencia. Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo, Eskene. Ahí es Eskene en griego, del testimonio en el cielo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando del tabernáculo y que todo iba a girar alrededor de él, porque ahí está la presencia del Eterno. Aquí hay que entender muy claro, el tabernáculo en sí mismo podría ser nada. Lo que le da valor es que fue algo que el Eterno escogió para morar él. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es algo que el Eterno escogió para morar Él. Vente, Robert, parte de eso. ¿Sí? Es algo que el Eterno escogió para morar Él. ¿Sí se entiende lo valioso de esto? Es algo bien tremendo. Yo tengo que entender que es algo que Dios escogió a mí, a ustedes, para morar Él.
Gracias. Cuando yo estoy viendo esto, es algo bien tremendo cuando en el tiempo de Jeremías, que estaban todas las cosas santas ahí todavía, ¿sí? Antes de que llegara Nabucodonosor, a hacer pedazos todo ese asunto, y en el lugar que Dios escogió para morar él, tenían a Dagón. En una sala, ¿verdad? Continua, tenían a Dagón. Tenían ídolos, tenían otros inciensos, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos verdaderamente reflexionar cómo es que el Señor te escogió, ¿verdad? Gracias, Señor. Como algo que está santificado para morar Él. Para morar Él. Entonces, ¿qué es lo que se hacía cuando el templo era contaminado? ¿Sí? Se tenía que agarrar látigo y sacar todo lo que no era. Había que romper con todo. Hay una enseñanza bien profunda, muy buena, acerca de los macabeos y el templo, porque hicieron la restauración del templo. ¿Qué hicieron los macabeos? Que pues desgraciadamente no se leen, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Una gran guerra, Dios los favoreció, enfrentándose un gran ejército, porque el celo por la casa del Eterno los inspiró, los llenó, los consumió para ir con todo contra los griegos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Sacar todo, toda la basura del templo. El celo por tu casa ¿sí? te consume. Así es. Entonces, algo bien importante. Pero sigamos, dice, después de estas cosas, miréis, se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Y qué dice el amarillo? Lo leemos juntos. Estaban vestidos de lino puro resplandeciente y ceñido alrededor del pecho con cinto de oro. ¿Cómo se vestían los sacerdotes para entrar al templo? Con lino puro. ¿Cómo están los ángeles en el templo en los cielos? Con lino puro. ¿Sí se dan cuenta? Ah, miren, los ángeles tan copiones. No, es al revés. Lo establecido se le dio a Moisés. Lo que ya está establecido se le dio a Moisés. Amén. Amén. ¿Ok? De algo que es celestial. 21:3 de Apocalipsis. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esquene, otra vez. ¿Sí? Y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, suyos, y Dios mismo estará con ellos. Todo el tiempo en el corazón del Eterno era tener un pueblo cercano a Él, para morar en Él y entre ellos. Los de las tribus de Dan, que eran unos tremendos, no se podían acercar. ¿Sí? No se podían acercar. Solamente la clase sacerdotal, los levitas, ¿sí? Los de la familia arónica. Pero en el corazón del Señor era que aún el danita fuera sacerdote, que aún el danita viviera en un estándar de vida para el pueblo de Israel elevado, de honor, ¿sí? Era necesario entender que el plan del Eterno para fungir como gobernantes del mundo, ¿sí? Como gobernantes del mundo, era que Israel tuviera un estatus muy elevado, a diferencia de todos los demás. Tan elevado que todos los iban a admirar. Ay, cara, mira, qué Torah tienen. Qué Dios tan grande que habita entre ellos, que se comunica con ellos y Él les responde, aún lucha por ellos. Eso es lo que Dios quería para su pueblo Israel, y lo quiere todavía. Lo va a establecer, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacían? En lugar de mirar desde las alturas, ¿verdad? Empezaban a mirar, ¿verdad? Queriendo y codiciando lo que los demás tenían. ¿En lugar de qué? Ahora sí, con toda pasión y con celo, seguir las cosas eternas. Vivir en esa, ahora sí que en ese estatus de honor que Dios había establecido para su pueblo, ¿sí? Y que ha establecido para su pueblo, ¿sí? Entonces, qué importante es entender. ¿Y de dónde viene todo esto? De lo celestial. ¿Qué iba a ser? Una nación espiritual.
donde ¿quién les iba a servir? Las naciones. Qué tremendo, ¿no? Alguna vez se me salió decir, bueno, pues es que bueno sería que tuviéramos la fe y que todos pudiéramos, seguir al Señor con tanto celo, ¿sí? Que eso fuera nuestra labor. No, que alguien tenía que trabajar y se empezaba con ese asunto. Sí, efectivamente, vinieron todas esas regulaciones porque el pueblo no daba el ancho. El pueblo estaba en un nivel muy bajo. Sin embargo, la palabra del Eterno dice que viene a restaurar todas las cosas para que reinemos con Él. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer el pueblo? ¿Qué? Administrar a las demás naciones. Se va a cumplir a final de cuentas. Se va a cumplir. ¿Sí? Amén. Amén. Muy bien, sigamos, ya vamos a terminar, se nos acaba el tiempo. Ezequiel 37, 27 y 28. Fíjense que estos salmos son pasajes de Ezequiel que lo vamos a estar consultando también, ¿verdad? Al igual que Hebreos, que Apocalipsis y obviamente la Torá, ¿sí? Dice, mi tabernáculo estará en medio de ellos, ¿sí? Y serán a ellos, y seré a ellos por Dios. Ahora, ¿cuándo se escribió Ezequiel? Antes de la deportación a Babilonia, ¿no? Es contemporáneo de Jeremías. Sí. Los libros de Ezequiel y Jeremías se escribieron en el proceso de transformación del pueblo, ¿sí? Ya no está Israel. Israel ya fue esparcido como casi 200 años antes. Y Judá está sucediendo que está siendo deportado, ¿sí? Es cuestión de días o meses todo esto. Y en esto proféticamente Ezequiel escribe ese versículo. Mi tabernáculo estará en medio de ellos y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Yahweh, soy el que santifico a Israel. Cuando mi santuario, ¿sí? ¿Mi qué? Santuario. Mi Migdash esté en medio de ellos. ¿Para cuándo? Para siempre. Para allá vamos. Mi Migdash. Sí, para allá vamos. Ese es el plan del Eterno. Y dice en Shemot, en Éxodo 27:20, y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que las lámparas ardan continuamente. ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. ¿En dónde? En el Mishkan. ¿Sí? Ahí se usa otra palabra que no es Mishkan, pero es como un sinónimo, ¿sí? Pero se podría decir en el Mishkan y reunión, ¿qué palabra es? ¿Quién dijo eso? Moed. ¿Quién dijo Moed? ¿Qué es? ¿Dónde está Moed aquí? Era todo. En el tabernáculo de Moed. De Moed. ¿Sí? Con esto vamos a terminar. ¿Sí? Bueno, podemos seguirle. Tabernáculo de reunión es Ohel Moed. Cuando vemos Ohel, que es tienda, hogar, morada, habitación, es sinónimo con tabernáculo, a lo que nosotros hablamos ahorita como Mishkan. ¿Sí? Es sinónimo. Cuando se dice Ohel Yahweh, tabernáculo de Yahweh. Ohel Moed, tabernáculo de reunión. Ha Ohel, el tabernáculo. Bet Ha Ohel, casa del tabernáculo. ¿Sí? Entonces cuando dice Moed, reunión, asamblea, festivales, lo hemos estudiado mucho. Tiempos designados o señalados, lugar de reunión. Cuando yo pongo tabernáculo de reunión en la palabra de Dios, se repite, no lo traigo aquí, cientos de veces. ¿Sí? Tabernáculo de Moed. Moed. ¿Sí? Tabernáculo de qué? Moed. Moadim. Tabernáculo de los Moadim. ¿Sí? Moedim lo hemos aprendido como fiestas. Es plural. Moed es fiesta y el otro son fiestas. O festival y festivales. Moadim es en plural. Ajá. Entonces aquí está ya, así que la revelación de este asunto para que se entienda bien claro, ¿sí? Es el tabernáculo
escogido por el Eterno para sus moed, para sus citas establecidas, para sus tiempos establecidos. Este es lo que Dios quiere restaurar. Y para esto nosotros tenemos que entender qué es el tabernáculo. Ahorita lo entendemos por, es el tabernáculo él. Pero otra vez, Robert, véngase para acá, mira. He aquí el tabernáculo, ¿sí? El esquema en griego. No, nada de griego. Él es el ¿cómo se dice? El Mikdash. Él es el Mikdash, ¿sí? Pero el Mikdash, este Mikdash, tiene cabeza. Y adentro de la cabeza, ¿qué hay? Cerebro. Y aquí en el pecho tiene corazón, pulmones, ¿sí? Tiene brazos, tiene piernas, ¿sí? Cuando yo estoy hablando del Mishkan, ¿sí? Tiene elementos que tenemos que entender cómo funcionan para poder entender cómo debe de funcionar nuestro Mishkan, que Dios escogió para que Él habite. Él escogió el tabernáculo, el Mishkan, Mishkan Moed o Ohel Moed. Aquí es lo más importante de este asunto, porque para allá vamos. Esto fue una introducción nada más, no hemos entrado a nada del tema, ¿sí? A lo que vamos a profundizar, ¿sí? Cuando nosotros entendemos cómo es que el Ohel Moed era utilizado por el Eterno, gracias, ¿sí? Y cómo es que cada una de las cosas tenían medidas exactas, materiales escogidos, seleccionados, colores completamente con toda premeditación escogidos, ¿sí? Tiene propósito y significado. Y es donde nosotros tenemos que entender para nosotros poder comprender cómo es que debemos de caminar. Y que nuestro cerebro, nuestro corazón, pulmones, todo lo que somos y representamos puedan caminar. Ahora sí que como lo dice la palabra de Dios, que nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿qué dicen 1 Tesalonicenses? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vengan a ser, ¿qué? Se me olvidó ¿cómo se llama? Estén en plenitud para la venida del Eterno, ¿sí? Nuestro cuerpo es una representación del Mishkan y nos ha escogido para habitar Él. El Mishkan, ¿sí? Es para los Moed. El Mishkan es para los Moed. Yo tengo que vivir para honrar al Rey. Esto era para honrar al Rey. ¿Amén? Amén. Yo no entiendo cómo me funciona el Mishkan. Yo no voy a poder honrar al Rey. Yo no entiendo los Moadim. Yo no voy a poder honrar al Rey. Porque no conozco los protocolos, no conozco las formas. Nunca lo he practicado. Por eso en Levítico dice Mikra Kodesh. Que Mikra, lo más práctico para poderlo entender son santos ensayos. ¿Sí? Mikra quiere decir ensayos también. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Ensayar. Acuérdense, los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no hacían otra cosa que enfocarse en su ministerio. No podían cometer error, porque ensayaban. Nosotros somos, ¿qué? Un Mishkan escogido por el Eterno para habitación de Él. Yo tengo que funcionar correctamente, entender, es más, como no sé ni cómo funciono, ¿me explico? ¿Sí? Porque muchas cosas son espirituales, y como he vivido en el alma, en la carne, las cosas espirituales me son veladas, y yo necesito entender, aún probablemente todo esto en la maldición, ¿sí? De creer que yo voy a poder, ahora sí que entrar a donde pusieron los arcángeles, los querubines con espadas, para que no entres. Y yo todavía estoy pensando que, a ver cómo le hago, a ver si me meto. No, había un velo y estaban los querubines ahí, representaban, aquí ustedes no pueden entrar. Un tipo de lo del Edén es el Mishkan también. Entonces, si yo no puedo entrar, está quien sí puede entrar, que es mi abogado, es el Mesías. Pero si yo no puedo entrar y él sí, ¿qué sí me toca hacer?
¿Me entienden? ¿Por qué dice la palabra de Dios que yo soy un cohen? ¿Qué es cohen? ¿Por qué dice la palabra de Dios que soy cohen? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y ahora aquí muy importante, ¿cuántas sacerdotas hay en la Biblia? Ninguna. ¿Que no todos somos iguales? Yo tengo que entender, si yo fuera mujer, o sea, Carola tiene que entender que no le toca un ministerio sacerdotal. Aquí está el cohen. A ella le corresponde otra cosa. Ay, no, pero que no, que las mujeres hemos sido liberadas y que quién sabe qué. No, aquí no. Aquí no es así el asunto. Y sí han sido liberadas, pero con liberalidad que está escogida en camino a lo que el Eterno escogió. ¿Sí se entiende? Haciendo ese complemento. ¿Sí me estás a entender? Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir conociendo y decir, ah, caray, no, yo voy a entrar al lugar santísimo, que por eso Cristo murió por mí. No es cierto. Aún en los cielos solamente hay un sumo sacerdote. ¿Sí? Aún en los cielos le corresponde solamente a uno ese ministerio. Y si se establece el templo aquí, aún aquí en la tierra, ese tercer templo, va a haber un sumo sacerdote terrenal. No vas a entrar al lugar santísimo. Es falso eso. Pero es que el velo se interrumpió. Ah, bueno, pues eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Desconocemos tantas cosas que creemos que podemos hacer lo que... Sí, que el Espíritu me guíe. Ah, no es así. Tranquilos, no es así. Hay Torah, hay instrucción, hay formas. Hay un modelo establecido por el Eterno. Y todos tienen un lugar bien importante. Todos. Porque el que sacaba la estaca del Mishkan tenía que hacerlo. No podían faltar las estacas. ¿Sí me estoy dando a entender? Tenía que hacer todo para que todos pudieran formar lo que el Señor quería. Un Mishkan colectivo. El pueblo que es el Mishkan, donde su presencia habita. ¿Sí? Ese es el propósito del Eterno. Amén. ¿Hay alguna pregunta? No. Adelante. Aquí ya me queda claro lo que habíamos entendido antes o aprendido, que dice que yo soy templo del Espíritu Santo y se acabó, ya no hay más que eso. Pero no, estoy viendo que somos más que eso, ¿no? Con esto que nos has enseñado. Somos pueblo, somos sacerdotes, somos Mishkan, somos todo. Hay propósitos celestiales, eternos para nuestras vidas. Además, tú lo puedes decir para ti, y es verdad. Yo lo digo para mí. Hay un propósito celestial y eterno para mi vida. Así es, lo estableció el Eterno. Aquí lo importante es entender qué es lo que me toca hacer en esto. ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿Sí? Y no nada más estoy hablando del servicio, el servicio aquí o que no. Verdaderamente como pueblo del Eterno, como pueblo sacerdotal, ¿sí? Que nos escogió para habitar Él, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Fíjense qué tremendo, porque es bien fácil entenderlo. Ya que vayamos y entremos a cada una de las partes, de hecho empieza por el lugar santísimo, por el lugar más importante. Aquí está el arca y está el testimonio, está la Torah, en la honra más grande que pueda haber. No hay honra más grande que pueda haber que estar ahí. ¿Sí? Y ahí empieza todo el asunto. Para lo demás. Fíjense qué tremendo. De aquí en este lugar, Kadosh, gira todo lo demás. Todo lo demás. ¿Sí? ¿Y cómo empieza el asunto para nosotros? En la puerta. En la puerta. ¿Sí? ¿Quién es la puerta? Yeshua. Ahí empieza todo el asunto. La puerta de la Mientras no entres en la puerta, tú eres ahí. Eres un danita que está mal. No, ni danita, un filisteo allá. Gacho, ¿no? Sí. El pintado rojo. ¿Eh? No es el pintado rojo también. Sí, es la puerta. La puerta va a tener una enseñanza muy amplia. Sí. Ahorita que no tenemos templo
que no hay templo, pues, que va a venir cuando tal vez se erija un tercer templo. Pues ahorita que somos nosotros. Sí, pues ese ahí está, somos el templo. Entonces caminemos con honra. Así es el asunto, caminemos en honra. Pero vámonos poco a poco, ¿no? Ok. ¿Sí? Bueno, pues no sé si alguien quiere comentar algo. Eric, ¿no? Nada. Oramos entonces. ¿Sí? Eric, si nos despides con una oración, por favor. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque nos permitiste venir a estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para entenderla, para repasarla. Te damos gracias porque tenemos un lugar donde venir y aprender. Te damos gracias por el pastor, por su familia, por este lugar. En el nombre de tu Hijo Yeshua, acompáñanos con bien, por favor, en nuestros hogares. Te pedimos también por aquellos que no pudieron venir. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén.